Hola a todos, los saluda el profesor Darwin Díaz del curso de lenguaje. A pedido de los muchachos de sociales voy a hacer un pequeño repaso sobre el tema de sujeto. Para encontrar el sujeto recuerda que existen tres posibilidades. La primera posibilidad es que preguntes qué o quién. La otra posibilidad es que busques una equivalencia entre el verbo y el sujeto en número y en persona. Recuerda que en clases hicimos algo diferente. Planteamos tres preguntas y es lo que te traigo acá. Y existen tres casos dependiendo del tipo de verbo. La primera posibilidad es que tengas un verbo simple. Se considera que un verbo es simple cuando el verbo está desempeñado por una sola palabra. La segunda posibilidad es que tengas un verbo copulativo. Para esto necesito que recuerdes que los verbos copulativos son ser, estar, parecer y hacer y permanecer. Y la tercera posibilidad es que tengas un verbo en voz pasiva. Quiere decir que el verbo está formado de ser más un participio. Vamos a ver qué hacemos en cada caso. En el primer caso, en el que tengas un verbo simple, lo único que tienes que hacer es preguntar quién está realizando esta acción verbal. Para eso tienes la oración dice, ese muchacho compró el peluche. Notarás que la palabra compró es la palabra que indica acción, es el verbo. Una vez que encuentras el verbo, lo único que tienes que hacer es preguntar quién está realizando esta acción verbal. La acción verbal la está realizando ese muchacho, entonces ese muchacho es sujeto, compró un peluche, pasaría a ser predicado. Acá tienes otro caso, yo lo quiero demasiado. La palabra quiero indica acción, es una sola palabra, es un verbo simple, lo único que tienes que hacer es preguntar quién está realizando esta acción verbal, en este caso es yo, sujeto, y todo lo que sobra predicado. Vamos por acá de nuevo. Compraron muchos utensilios los nuevos cocineros, notarás que el verbo es compraron. Quieres encontrar al sujeto, es una sola palabra, es verbo simple, solo pregunta quién realiza la acción verbal. Esa acción verbal no la están realizando los utensilios, la están realizando los nuevos cocineros, la razón por la cual este elemento es el sujeto y lo que sobra para este lado es el predicado. Siguiente caso, me obsequió ese libro impresionante. Notarás que la palabra obsequió es el verbo. Es acción quien la está realizando. El libro no se está obsequiando solo. El que está realizando la acción verbal puede ser él o ella, por lo tanto es un sujeto tácito, porque la oración diría, él o ella me obsequió ese libro impresionante. Y ahí tienes el caso de un verbo simple. Ahora la otra posibilidad es que tengas un verbo copulativo. Recuerda que los verbos copulativos son la palabra ser, estar, parecer y hacer y permanecer. Para que algo sea considerado como un verbo copulativo debes tener un ser, el verbo copulativo, y una cualidad que será considerado como atributo más adelante en el análisis de la oración simple. Acá tienes un ejemplo sencillo, dice, ella es muy delicada, ella es el ser, este es el verbo copulativo ser, por si no te das cuenta, acá ya ser te lo he puesto conjugado. Mira, yo fui, yo soy, yo seré, pasado, presente, futuro, tú fuiste, tú eres, tú serás, él fue, él, ese será. Notarás que este es que tienes acá es este es que tienes acá, entonces ella es el ser, ese es el verbo copulativo y muy delicada es el atributo. Entonces sí es cierto, si tengo un verbo copulativo, cuando tienes un verbo copulativo vas a preguntar dos cosas. Si la oración habla acerca de una cosa, lo que vas a hacer es preguntar qué más el verbo, pero si la oración habla de un ser vas a preguntar quién o quién es más el verbo. En nuestro caso, la oración habla de un ser vivo, que es ella. Entonces, ese es el verbo copulativo. Entonces pregunto, ¿quién es muy delicada? Y la respuesta va a ser ella. Ella es el sujeto, es muy delicada, automáticamente es el predicado. Vamos con otros casos por si no lo has captado. Tu celular parece nuevo. Parece es parecer, es un verbo copulativo. Entonces, como tienes un verbo copulativo y la oración dice tu celular parece nuevo, estamos hablando de una cosa. Solo tienes que preguntar qué más el verbo. ¿Qué parece nuevo? No vas a preguntar qué parece tu celular, no tendría sentido. ¿Qué parece nuevo? Respuesta a tu celular. Entonces tu celular es sujeto, parece nuevo, pasaría a ser predicado. Siguiente, Elena está contenta. Este está que está acá es este estar que está acá, es un verbo copulativo, reúne con esta cualidad que tenemos acá. Entonces vamos a preguntar quién, porque es un ser, ¿sí? ¿Quién está contenta? Respuesta, Elena. Tienes un tercer caso, acá, en la segunda columna, dice, esos cachorros son tiernos. Son es el verbo, es un verbo copulativo. Ahora, ¿quiénes son? Es ser, por si no te das cuenta, acá está, mira. Ustedes fueron, ustedes son, ustedes serán, ¿sí? En la conjugación del ser en tiempo simple. Entonces, cuando tienes un ser vivo, en este caso seres vivos, preguntaremos, ¿quiénes son tiernos? Respuesta, esos cachorros. Y ahí tienes al sujeto. La tercera posibilidad será que tengas un verbo en voz pasiva. Los verbos en voz pasiva se van a formar de ser más un participio. Recuerda que los participios acaban en ado, ido, chotoso. Pueden variar en género y pueden variar en número. Quiere decir que puede ser ada, ida, tasa o cha. O ados, idos, tosos y chos. Veamos por acá entonces. Dice, ese cuento fue leído por los niños. ¿Cuál es el verbo? Si te das cuenta, este fue que tienes acá es ser, ¿sí?
A ver, por si no lo notas, es este fue que tenemos acá arriba. O sea que si es ser, mira, más arriba, a ver por acá, es la conjugación de ser, solo que acá es un auxiliar. Este leído, mira, termina en ido. Este ido que tienes acá es este ido que tienes acá. Entonces, si es cierto, tienes ser más un participio. Cuando tienes ser más un participio, lo que tú has encontrado es un verbo en voz pasiva. Cuando tienes verbos en voz pasiva y necesitas encontrar un sujeto, solo vas a preguntar quién está recibiendo la acción verbal. En este caso, la acción verbal de ser leído es recibida por el cuento. Entonces, ese cuento es el sujeto, fue leído por los niños, es predicado. Lo mismo acá. Este será que tienes acá es este será que tienes acá arriba. O sea que si es ser, el auxiliar ser. Cumplida termina en ida. Es este ido que es masculino, solo que en femenino es ida. Entonces, si es cierto, este elemento que tienes acá es un verbo en voz pasiva. Cuando tienes un verbo en voz pasiva, lo único que tienes que hacer es preguntar quién está recibiendo la acción verbal. El hecho de ser cumplida, ¿quién la está recibiendo? La promesa. La promesa es sujeto y por obvios motivos será cumplida por todos, pasará a ser el predicado. Vamos de nuevo por si no lo has captado. Juan fue premiado por responsable. Este fue que tienes acá es este fue que está acá arriba, es ser. Este premiado termina en ado, es este ado que tienes acá. Entonces, si es cierto, tiene que ser más un participio. Entonces tienes un verbo en voz pasiva. Ya está, tienes un verbo en voz pasiva. Quieres encontrar un sujeto, lo único que tienes que hacer es preguntar quién está realizando esa acción, quién está recibiendo esa acción verbal. En este caso, el hecho de ser premiado, esa acción la está recibiendo Juan. Juan es el sujeto y todo este segmento que tienes acá automáticamente es el predicado. Algunas observaciones que son importantes. ¿Qué pasa si en tu examen, y esto es un elemento común, si te pones a revisar tu banco de exámenes de admisión pasados, dice, a ella le gusta la música clásica? Si la pregunta en esta oración fuera cuál es el sujeto, vas a partir como yo te he dicho, gusta es el verbo, ¿sí? Y notarás que es un verbo simple y tal vez piensas que vas a preguntar quién realiza la acción verbal. Acá ten mucho cuidado porque esta acción, ¿quién la está realizando? Ella. Pero hay un pequeño detalle, mira, este a que tienes acá es preposición. Yo te mencioné que había excepciones. La excepción era que un sujeto no puede ser encabezado por una preposición. Quiere decir entonces que este a ella no puede ser sujeto. Cuando eso sucede, aplica el método general. Vas a preguntar que quién. Voy a preguntar qué le gusta a ella. Y en este caso la respuesta tendrá que ser pues la música clásica. Entonces si me pide sujeto, el sujeto sería la música clásica. Sujeto, a ella le gusta, automáticamente pasará a ser predicado. Eso sucede porque existe un doble objeto indirecto, ¿sí? Pero eso no es algo que te pidan a ti, no es una pregunta común. Lo que sí es común es que te pregunten cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Vamos a otro caso más. Supongamos que tu oración dice, Fabiana lleva un vaso de leche a su hermano. Ya, notarás que la palabra lleva es el verbo, ¿sí? Ahora de repente preguntas, ¿y quién está realizando esta acción verbal? Porque es un verbo simple. Y me respondes que Fabiana. No está mal, el único detalle es que acá hay una coma. Recuerda que esto en signos de puntuación lo hemos llamado así, vocativo. El vocativo es a la persona o cosa personificada a quien tú le estás hablando. En este caso le estamos hablando a Fabiana. ¿Qué pasaría si decimos, papá, no me hables así? ¿A quién le estamos hablando? A tu papá. Entonces papá sería un vocativo. Lo mismo pasa acá, Fabiana es un vocativo. Y debes recordar que el vocativo es un término independiente. Eso quiere decir que no es sujeto y no es predicado. Entonces, si vas a analizar esto, haces como que este elemento no existe. Si te preguntaran cuál es el sujeto, la oración simplemente diría acá, lleva un vaso de leche a su hermano. Y preguntarás, ¿quién está realizando esta acción? Puede ser él o puede ser ella. Bueno, en este caso, por contexto, sabemos que será ella. Ella sería tu sujeto, pero sería un sujeto tácito. Y por obvios motivos, lo que te está quedando acá, automáticamente pasa a ser el predicado. Ahora, para terminar esa parte del sujeto, vamos a recordar los elementos del sujeto. ¿Qué sabes que son? El núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y la posición. Por teoría sabes que el núcleo del sujeto está desempeñado por el sustantivo, el pronombre o la palabra sustantivada, en el caso del modificador directo por el adjetivo o el determinante. Para encontrar un modificador indirecto buscas un nexo, las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra y las que tú conoces, o las conjunciones comparativas como y así como nexos. Y una posición es una redundancia, y sabes que si tiene comas es explicativa y si no las tiene es especificativa. Para hacer esto, comúnmente siempre se busca el núcleo del sujeto, pero recuerda que en clases habíamos planteado algo diferente. Habíamos dicho que era aconsejable buscar primero el modificador indirecto. Y es más, te di conceptos aparte. Te dije, ¿sabes qué? Supongamos que no eres bueno o no recuerdas bien cómo era un determinante.
te había dicho que cualquier cosa que estuviera antes del núcleo del sujeto siempre va a ser modificador directo y que el núcleo del sujeto siempre va a ser la palabra más importante. Entonces, veamos algunos ejemplos. El pan con mermelada, este 0. Primer paso, vamos a buscar el modificador indirecto. En este caso, con es un nexo, es una preposición. Tomas el nexo, tiras para la derecha y automáticamente ese elemento es un modificador indirecto. El segundo paso te dice que busques a la palabra más importante. Entre él y pan, obviamente pan es el más importante, quiere decir que este elemento es el núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Notarás que te he dicho que cualquier cosa que esté antes del núcleo del sujeto, en este caso la palabra él, se va a convertir en modificador directo. Vamos por este lado. La lucha contra el cáncer no se detiene. Ojo, estoy dejando los espacios en blanco porque estoy asumiendo que existe un predicado, ¿sí? De momento te estoy explicando solamente sujeto. Acá contra es la preposición, tiras hacia la derecha, quiere decir automáticamente que este elemento es un modificador indirecto. Buscas a la palabra más importante, que es lucha. Esto va a ser núcleo del sujeto. Cualquier cosa que esté antes siempre va a ser modificador directo. En el caso de la, por ser determinante, artículo. Un desayuno sin frutas no es saludable. Ya, no necesito predicado, estamos haciendo solamente sujeto. Sin es mi preposición. Quiere decir que tiras hacia la derecha y automáticamente este elemento va a funcionar como modificador indirecto. Vas a buscar a la palabra más importante. En este caso la palabra más importante es la palabra desayuno. Desayuno tendría que ser o es tu núcleo del sujeto. Cualquier elemento que esté antes será considerado como un modificador directo. ¿Ya está listo? Siguiente caso, si todavía no lo has captado, dice la niña de la lámpara azul. José María de Guren, supongamos que tiene un predicado. En este caso de es la preposición. Tomas a la preposición, tiras hacia la derecha. Automáticamente este elemento es modificador indirecto. La palabra más importante en esta oración es niña. Esa palabra importante es núcleo del sujeto. Cualquier cosa que esté antes siempre va a ser modificador directo. Siguiente caso, tienes a la amable y bella secretaria de finanzas, nos ayudó a encontrar los papeles perdidos. Ya, ahora, igual, tomas a tu preposición, en este caso es la palabra de, botas hacia la derecha, automáticamente ese elemento funciona como modificador indirecto. Te queda amable, bella y secretaria, vas a buscar a la palabra más importante. En este caso es la palabra secretaria, quiere decir que este es el núcleo del sujeto. Y estos tres elementos, bueno, de forma mecánica sabes que cualquier elemento que esté antes del núcleo del sujeto siempre será considerado como un modificador directo. Este elemento lo vamos a llamar simplemente nexo. En la oración simple no tiene una función importante, en la compuesta será vital. Ya están listos. A ver, por este lado dice, la casa verde, Mario Vargas Llosa. Acá, si intentas dar el primer paso y buscas un nexo, notarás que no hay nada, ¿sí? Entonces, como no hay nexo, pasas al segundo paso, que es buscar el núcleo del sujeto, es decir, la palabra más importante. Entre casa y verde, la palabra más importante es casa, quiere decir que este elemento es el núcleo del sujeto. Cualquier cosa que esté antes será considerado como modificador directo. Sigamos viendo por acá. Notarás que verde, a ver acá, notarás que verde es un adjetivo, es una palabra que está calificando al sustantivo. Si bien es cierto, yo te he dicho que cualquier cosa que esté antes del núcleo del sujeto siempre va a ser modificador directo, por favor ten cuidado con este elemento de acá. El adjetivo también puede aparecer después del núcleo del sujeto y el adjetivo es un modificador directo. Verde es una palabra que está calificando a casa, entonces es un adjetivo, quiere decir que este también es un modificador directo. Veamos más casos. Dice, Camila y Joaquín juegan en el patio. Juegan es el verbo, esa acción quien la realiza, Camila y Joaquín, por eso el sujeto, juegan en el patio es predicado. Analizamos el sujeto. No hay nexos, voy al segundo paso, palabra importante, en este caso dos palabras. Entonces, Camila es el núcleo del sujeto y Joaquín es el núcleo del sujeto. Otra vez, este elemento será considerado solamente como un nexo. Vamos por este lado. Lo bueno siempre prospera. Prospera es el verbo, ¿sí? La acción de prosperar la está realizando lo bueno. Si bien es cierto, bueno es un adjetivo, pero cuando está acompañado por un artículo, recuerda que se convierte en sustantivo. Es el caso. Entonces, lo bueno es sujeto. No hay nexo, vas a la palabra más importante entre lo y bueno, pero pues obvio que bueno es el importante. Entonces, este elemento es el núcleo del sujeto. Mecánicamente, lo que está antes va a ser modificador directo. El ayer fue mejor. Fue es un verbo copulativo. Voy a preguntar qué fue mejor, lo que te estaba mencionando antes. En este caso la respuesta es el ayer, sujeto. Ya está listo. Entonces tienes que analizar el sujeto. La palabra más importante en este caso es ayer, núcleo del sujeto. Cualquier cosa que esté antes, modificador directo. Él enseña por deporte. Enseña es el verbo. Esa acción quien la realiza, el sujeto. Es el único elemento, entonces es tu palabra importante. Quiere decir que ese es tu núcleo del sujeto. Siguiente caso. El lenguaje así como la historia son importantes. Notarás que son es un verbo copulativo. Y voy a preguntar ¿quién es? Ok.
Bueno, puedes preguntar qué son importantes, en este caso será pues el lenguaje de la historia, ¿no? Preguntamos qué hay. ¿Qué son importantes? El lenguaje así como la historia. Este elemento es el sujeto. Así como es tu nexo, es este nexo que te estaba mencionando acá arriba. Si bien es cierto, te he dicho que las preposiciones son los nexos del modificador indirecto, las conjunciones comparativas como y así como también me van a servir como nexo. Y es el caso que tenemos acá. En este caso tenemos así como. Igual que en las preposiciones, tiras hacia la derecha, automáticamente es modificador indirecto. La palabra más importante es núcleo del sujeto. Cualquier cosa que esté antes será modificador directo. Mujeres como ellas me enloquecen. Entonces es lo mismo que arriba. Mira, este como es una conjunción comparativa, es un nexo, cuenta como si fuera algo parecido a una preposición. Entonces tiras hacia la derecha, automáticamente es modificador indirecto. Esta palabra sería la más importante, este sería tu núcleo del sujeto. Y ya, me enloquecen, lo vamos a analizar después, es un predicado. ¿Cómo es una posición? Recuerda que una posición es una redundancia, es una repetición. Arequipa, la ciudad blanca, es bella. Si yo te preguntara, oye, ¿quién es Arequipa? Me responderás la ciudad blanca. Si yo te pregunto, ¿quién es la ciudad blanca? Me dirás que Arequipa. Entonces, este elemento y este elemento trabajan la misma idea. Como trabajan la misma idea, se considera posición. Pero ojo, la posición es la redundancia, o sea, el elemento que aparece después. Arequipa es el elemento que aparece antes. Entonces, este elemento será tu aposición. Toma en cuenta que en este caso tiene comas. Cuando tiene comas, recuerda que se va a llamar aposición explicativa. Te queda solo este segmento de acá, es la palabra más importante, no tienes más posibilidades, ese va a ser el núcleo del sujeto. ¿Qué pasaría si tuvieras la ciudad blanca, Arequipa es bella? Si ese fuera el caso, imagina así, la ciudad blanca, Arequipa es bella, ¿cuál sería la posición? Sería Arequipa, porque Arequipa sería el segundo elemento, el elemento redundante. No vayas a cometer ese error, el elemento redundante es la posición, ¿sí? Ya, listo. Vamos por acá. El profesor Darwin enseña el lenguaje. Notarás que enseña es el verbo, esa acción ¿quién la está realizando? El profesor Darwin. Ya ese es el sujeto. Ahora tienes que averiguar qué hacemos acá. Presta atención, no te vas a perder, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo digo, ¿quién es el profesor? Darwin. Si yo pregunto, ¿y qué hace Darwin o qué es Darwin? Es profesor. Entonces notarás que hay una repetición. Vuelvo a repetir por si no lo has captado. En esta oración, ¿quién es el profesor? Darwin. En esta oración, ¿qué es o qué hace Darwin? Según la oración, es profesor. Entonces, tienes una repetición. Solo que en este caso, este elemento es el primer elemento, este es su segundo elemento. Esta sería la redundancia. Quiere decir que esta es tu oposición. Como no tiene comas, en este caso tenemos a una posición especificativa y sigues avanzando. La palabra más importante es núcleo del sujeto. No busco modificador indirecto porque no hay nexo. Cualquier elemento que esté antes automáticamente es modificador directo. Vamos por acá. Los más atrevidos alpinistas del campamento partieron anoche al volcán. Ya, en este caso partieron es el verbo. Es un verbo simple lo que te estaba mencionando. Solamente pregunta quién ha realizado esa acción verbal. La respuesta será los más atrevidos alpinistas del campamento. Entonces todo esto es sujeto. Lo que tienes que hacer ahora es analizar. Primero encierras a este del, es nexo, pero tú me dirás, del no es una preposición. Sí es cierto, del no es una preposición, pero te hago recordar que cuando hicimos determinantes te dije, ¿sabes qué? Del es la unión de un de más un el, al igual que al es la unión de a más un el. Entonces, este de y este a son preposiciones, razón por la cual lo tomo como si fuera nexo. Lo tomo como nexo, tiro hacia la derecha, automáticamente es modificador indirecto. Me queda atrevidos y alpinistas, en este caso puede alpinistas es la palabra más importante, quiere decir que este elemento es el núcleo del sujeto. Acá ten cuidado por favor. ¿Qué pasaría si dice los atrevidos alpinistas del campamento? Atrevidos sería modificador directo y los también sería modificador directo. Pero ¿qué pasa ahora que tienes los más atrevidos? Recuerda que cuando hicimos adjetivos te hablé acerca de un adjetivo simple y perifrástico. Si fuera atrevidos es simple. Más atrevidos es perifrástico, pero al final de cuentas es un adjetivo, es como muy atrevidos, sumamente atrevidos, extremadamente atrevidos. Eso solamente cuenta como un solo adjetivo, no vayas a separar estos elementos. Entonces quiere decir que estas dos palabras cuentan como si fueran un solo adjetivo. Quiere decir que esto es un modificador directo. Las dos palabras juntas, adjetivo perifrástico. Y este elemento que tienes acá, que es el determinante, también va a ser modificador directo. Y bueno, para terminar uno más sencillo, dice la casa de papel es interesante. Tienes a la palabra de, que ya sabes que es el nexo, tiras hacia la derecha, automáticamente es modificador indirecto. La palabra más importante es casa, ese elemento es núcleo del sujeto. Y cualquier elemento que esté antes, ya sabes que es un modificador directo. Bueno chicos, ha sido un placer, espero que les sirva un montón.